Les damos una muy cordial bienvenida a esta nueva sesión del capítulo de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es nuestro colega y amigo Manuel José Justiniano, quien es nada más ni nada menos que el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Glaucoma. Manuel es un oftalmólogo especialista en glaucoma formado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y fundador también de la Sociedad Boliviana de Glaucoma. Además, es el actual jefe del Servicio de Glaucoma y Cirugía de Catarata de Clínica de Ojos Norte en Santa Cruz, ¿no? de la Sierra de Bolivia, ¿no? Además que es miembro de diversas sociedades como la Asociación Panamericana de Oftalmología, la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, Iberoamericana de Glaucoma, la Sociedad Panamericana de Glaucoma y miembro de la Asociación Mundial de Glaucoma, ¿no? Además que algo que compartimos con Manuel es que Manuel también es fundador del grupo de jóvenes oftalmólogos de Bolivia, que tiene una participación espectacular, donde, como se lo he dicho antes, hemos un poco encontrado inspiración en sus sesiones para empezar a también emprender, como sabes, el grupo de jóvenes oftalmólogos en Perú, acá en la sociedad, ¿no? Y es delegado, pues, entonces, de Bolivia para la PAO Jung, ¿no? Para la PAO Joven, ¿no? Así que es un invitado muy especial, esperemos que además no sea la última vez que esté aquí, y te damos, como te digo, la palabra. Manuel va a darnos hoy día una charla que es acerca de el estudio del ángulo para tomar las decisiones en las cirugías de catarata y de glaucoma. Un tema muy importante para la práctica no solamente del especialista en glaucoma, sino la práctica de todos en general antes de decidir cualquier tipo de cirugía. Muchísimas gracias, Manuel, y todo el escenario es tuyo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al capítulo Glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Agradecerle a Juan Carlos, a Rafael, a Gustavo, al doctor Dino Nateri también por estar presente, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Gusto también encontrarme acá a un buen amigo, Carlos Tejada de Arequipa, que estuvo acá visitándonos en Santa Cruz y también lo conocí cuando esté. Entonces, yo creo que va a salir algo bastante interesante para compartir. Supongo que ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Se ve muy claro, sí, sí se ve. ¿Se ve ahí? Se ve, perfecto. Bien, la idea de desarrollar este tema que habíamos conversado con Santiago es hablar lo que es el estudio del ángulo cuando hay que tomar decisiones en el caso de los pacientes con cirugía combinada de glaucoma y catarata. Estos serían mis disclosures, pero no voy a hablar de ninguna marca básicamente. Y bueno, vámonos a la introducción. ¿Por qué es importante saber cómo encarar estos pacientes combinados de glaucoma y catarata? Porque la toma de decisiones en estos pacientes realmente es una gran controversia. Crea una gran controversia porque son situaciones que se van a interactuar en el ojo, van a tener una interacción por distintas causas, como la edad, los traumas, el uso de corticoides y la diabetes. Entonces son diversas las situaciones en que vamos a encontrar pacientes con catarata y glaucoma y tenemos que ver cómo manejarlos. La controversia, ¿en qué se basa básicamente? En que tenemos que decidir qué vamos a tratar primero. Si vamos a enfocarnos primero en la catarata, si vamos a enfocarnos primero en el glaucoma. Lo ideal sería tratar de encontrar siempre un tratamiento que trabaje en ambas partes, la parte refractiva y la parte del control de la presión, pero que al mismo tiempo sea seguro. Por eso, en los últimos años ha ganado mucha popularidad los grupos de cirugía de las MICS para el manejo de los glaucomas de ángulo abierto, y también ha ganado evidencia científica lo que es el uso de la facoemulsificación para el manejo del cierre angular y el glaucoma por cierre angular. Sin embargo, cuando dejan de estar bien indicados estos procedimientos, sigue surgiendo como un procedimiento combinado la facotrabeculectomía, un procedimiento que sigue siendo un gold estándar, pese al potencial de complicaciones que hace que la trabeculectomía siempre la reservemos para último. ¿Qué pasa con las MICS? Las MICS nos ofrecen una cirugía de alta seguridad, pero con una eficacia controlada, no podríamos tanto decir la baja, sino que es para ciertos pacientes, pero aún así no son 100% efectivas y algunos pacientes no van a tener un buen control de la presión intraocular y aún así van a tener progresión del daño
o mantener medicación. Este es un estudio que publicamos de la clínica donde vemos que cuando el paciente ya está con 2, 3 o 4 medicaciones, normalmente va a tener que necesitar alguna medicación después de un procedimiento como es la cirugía combinada del Cahuc Dual Blade con la facomulsificación. Ahora, si vamos a empezar a trabajar con las MICS, sí o sí tenemos que hacer un estudio del ángulo previo. Y con estudio de ángulo nos referimos a una gonioscopía para saber que está bien indicada. En caso de que este paciente que le hicimos una FACO con una MIC combinada no regula bien, sabemos que nuestro siguiente paso probablemente va a ser ir a una trabeculectomía o un implante de dispositivo de drenaje. Esta trabeculectomía con o sin facoemulsificación sigue siendo el gold standard, pero aún así sabemos que hay potenciales complicaciones que nos obligan o nos hacen temer y nos hacen tomarlas como una decisión un poco más tardía. Dentro de las complicaciones tempranas, sabemos que es el seide, la hipotonía, la catarata, el encapsulamiento, como en esta imagen que vemos un seide bastante clarito en una trave, o complicaciones más tardías como la maculopatía, la flebitis o la endoftalmitis, casi todas relacionadas al problema de la hipotonía que puede haber o a la filtración excesiva, como vemos en este caso, con una cámara bastante plana en un paciente. Ahora, cuando el paciente tiene glaucoma de ángulo abierto, dijimos que va ganando evidencia el uso de la facomulsificación perdón, glaucoma de cierre angular, el uso de la facomulsificación como manejo del tratamiento. Y es el estudio del Eagles, tal vez el estudio más grande que da más evidencia para utilizarlo como primera línea de tratamiento en glaucoma por cierre angular. Sin embargo, en los mismos datos de este estudio nos muestra que a los 36 meses de seguimiento, el 27% de los pacientes debían seguir usando alguna medicación, que 10% de estos pacientes tenían una progresión de glaucoma y que 10% de estos pacientes tuvieron una progresión a cierre angular sinequial. Y tal como lo describe el estudio, probablemente estos pacientes en los que no funcionó fue porque algo que no se tomó en cuenta para incluir a los pacientes fue el estudio del ángulo. Entonces son datos que podemos verlos en publicación de Lancet, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decidir para tomar cuándo hacer la FACO, cuándo hacer una MICS o cuándo hacer una cirugía de trabeculectomía? Básicamente con la gonioscopía. La gonioscopía se convierte en el estudio gold standard. Sabemos que como médicos que nos dedicamos al glaucoma es importante en todos los glaucomas y que no es reemplazado por la VM o el ST de segmento anterior, son estudios complementarios para reforzar el diagnóstico o la impresión que tenemos con la gonioscopía. Esta gonioscopía nos va a dar la información necesaria para tomar la mejor decisión quirúrgica para el tratamiento del paciente. La gonioscopía se hace con varios tipos de lentes y es importante saber que no tenemos que aprenderla a hacer con el lente más caro o el lente más moderno, sino que tenemos que aprender a hacerla con lo que tengamos a mano. Actualmente existen incluso en los Estados Unidos las lentes de gonioscopía desechables, que sabemos que lo que es desechable en Estados Unidos a los latinos nos sirve mucho, muchas más veces, entonces no es una excusa ahorita la lente sea muy cara, ahí podemos aprender con estas lentes y ya ir ganando experiencia, porque es un procedimiento que se aprende haciendo. Y la única forma es aprender a ver muchos ángulos normales para empezar a reconocer los ángulos alterados, como casos que vemos de arriba de un proceso combinado de dispersión pigmentaria y una pseudofoliación bastante severa, este paciente con abundantes procesos idiridianos y goniodigenesia en un glaucoma juvenil, o un paciente con un cierre angular completamente sinequiado. Entonces, estas patologías las vamos a identificar, sepamos cómo se tiene que ver un ángulo normal. Entonces, la gonioscopía básicamente, ¿qué nos va a permitir identificar en estos pacientes en primer lugar? Básicamente, ¿qué tipo de glaucoma es? Vamos a identificar con este signo, el signo de la horqueta, que vemos como las dos líneas anteriores y posteriores de la córnea se unen de la línea de Schwalbe, y vemos cómo hay una continuidad con la línea del iris, entonces sabemos que estamos ante un ángulo abierto, y en este caso donde no vemos la unión de la horqueta y no vemos la continuidad de la línea, que sabemos que estamos ante un ángulo con cierre angular. Y esto va a cambiar completamente la forma en que vamos a encarar el tratamiento posterior del glaucoma, especialmente si se relaciona a la presencia de cataratas. En un paciente con ángulo abierto y cataratas, como dijimos, la FACO va a tener solamente una finalidad refractiva y no tenemos que guiarnos como que va a tener una finalidad en el control de la presión. Si bien está descrito que puede haber un descenso de la presión luego de la FACO, este no sucede siempre
no es mantenido en el tiempo y principalmente no es predecible como para saber qué porcentaje de presión vamos a bajar. Entonces, en estos distintos pacientes con ángulo abierto, si vamos a hacerle al paciente una cirugía de facomulsificación y el paciente tiene glaucoma, tenemos que ofrecerle la mejoría visual, pero deberíamos no ofrecerle un control de la presión a largo plazo. ¿Por qué? Porque en estos pacientes el cristalino o el espacio que da ese cristalino en el ángulo no es el problema, la función es la que está alterada, la función del trabeculado. Como dijimos, hay cambios en la función del trabeculado descritos como hipótesis en varios estudios de que la FACO produce un estiramiento del cuerpo ciliar, que elonga la malla trabecular, que el mismo lavado de la infusión produce una limpieza mecánica a nivel del trabeculado. Son distintas teorías. Sabemos que la facomulsificación está indicada como un procedimiento solo en estos pacientes cuando la presión intraocular esté regulada y controlada, cuando no sea muy alta y cuando el paciente está estable, no tiene progresión de daño. O sea, básicamente cuando no nos estamos preocupando en el glaucoma o cuando la presión intraocular no es el problema. ¿Dónde surgen las opciones de hacer las MICS? Porque las MICS nos permiten tratar en pacientes que los controles sean irregulares, los pacientes con enfermedades en estadios un poquito más intermedios, no tan iniciales ni tan avanzados, y principalmente porque podemos manejar estos pacientes sin los riesgos que implica hacer una trabeculectomía, ya que los riesgos de complicaciones en estos procedimientos son mínimos, muchas veces un poco de sangrado que lo manejamos con un poco de una burbuja de aire en el postoperatorio. Muchos de estos pacientes probablemente antes de que aparezcan las MICS hubiéramos preferido tratarlos solamente la catarata y después mantener la medicación del glaucoma para evitar los riesgos de una trabeculectomía. Ahora, cuando pacientes tenemos daños más avanzados, tenemos la opción de una facotrabeculectomía en un glaucoma avanzado con una terapia máxima con o sin tratamiento, control. Y cuando la catarata es un problema refractivo importante en un campo visual que no está, como vemos acá en la imagen, en un estadio terminal. Podemos hacer lo que es una facotrabeculectomía, ya sea si prefieren hacerla por una o dos vías. Ahora, en un glaucoma terminal, acá ya es una decisión probablemente bastante personal, pero en estos casos yo trato de primero conservar el nervio óptico y operar primero el glaucoma, tratar de evitar lo que es el riesgo del fenómeno de wipeout, y en estos casos conservamos el cristalino y hacemos simplemente una trabeculectomía para conservar ese remanente. Cambia, bueno, cuando tenemos el glaucoma de ángulo abierto y la catarata, un dato muy importante es detectar la presencia de pseudofoliación, y nuevamente la gonioscopía es el único estudio que nos va a dar un signo patognomónico y precoz de esta condición, con lo que se llama la línea de San Paulesi, que ya todos la deben conocer, la doble línea de pigmento ondulada por encima de la línea de Schwalbe. Y esto es importante identificarla primero porque si hacemos una gonioscopía la vamos a identificar antes que se deposite en la pupila o que se deposite en la cara anterior del cristalino. Segundo, porque sabemos la importante relación de esta condición de la pseudofoliación capsular con la hipertensión ocular y el glaucoma. Tercero, porque sabemos que inevitablemente esto lleva a un progresivo deterioro de las estructuras del ojo por su depósito en endotelio, por su daño en el trabeculado, por su lesión en el cuerpo ciliar y debilitación de la zónula, por su debilitación de la cápsula. Entonces, conocer esta condición, nos puede ayudar a evitar llevar al paciente a cirugías más tardías. En estos casos, yo personalmente trato de indicar la cirugía de catarata cuando todavía la cirugía no va a ser compleja, para evitar complicaciones que inevitablemente pasan, como en este paciente que vemos que empezamos una faco que parece rutina, empezamos a ver pliegues que se hacen en la cápsula al querer hacer la rexis, porque ya hay debilidad zonular y una cápsula anterior bastante laxa, y terminamos trabajando con una pupila bastante pequeña, con mayor riesgo de edema corneal, con mayor riesgo de inflamación, con mayor riesgo de una ruptura de cápsula posterior, diálisis de zónula, terminar con lentes en surco y todas las complicaciones. Entonces, conocer este detalle nos permite entrar preparados, entrar con ganchos de iris, entrar con anillos de tensión capsular, entrar con vitrófago listo, porque sabemos que puede haber potenciales complicaciones. Ahora, cuando tenemos un glaucoma por cierre angular y catarata, sabemos que en estos casos el diagnóstico lo va a hacer la gonioscopía,
Pero acá no solamente va a ser importante para el diagnóstico, sino que vamos a encontrar datos muy importantes que nos van a permitir saber sobre el funcionamiento de este trabeculado. Este funcionamiento nos va a permitir crear expectativas del control de la presión posterior a la cirugía de catarata para poder utilizar estas expectativas como guías para elegir el procedimiento, si lo vamos a hacer solo la facomulsificación o vamos a usar un procedimiento combinado. Y también nos puede servir de guía para elegir cuál es el procedimiento más indicado para el control de la presión. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a encontrar si esta posición iridotrabecular, normalmente cuando es reciente, vamos a encontrar las estructuras del ángulo sin alteraciones. Muchas veces vamos a ver un ángulo así en el que no podemos ver las estructuras del ángulo, pero con la gonioscopía de indentación, con la lente de Sussman o la lente que ustedes prefieran, podemos ver cómo se abre el ángulo y ver que si bien hay un poco de pigmento en el trabeculado, vemos claramente una banda de cuerpo, una espolona esclerana y banda de cuerpo ciliar completamente íntegras y limpias que nos pueden permitir que, sacando el cristalino en este caso, tener un buen control de la presión intraocular. Nos va a permitir identificar, al identificar este trabeculado más saludable, podemos identificar si simplemente rompiendo el mecanismo de bloqueo, en este caso sacando el cristalino, la cirugía va a funcionar o el trabeculado va a funcionar. O sea, la duda es si el glaucoma se puede controlar solo retirando el cristalino. Acá vemos otro caso, un ángulo cerrado, vemos un poco de pseudofoliación por encima, pero no vemos nada más. Hacemos indentación y logramos distinguir la línea de San Paulesi, el trabeculado, el espolón escleral y todas las estructuras en el mismo ojo, y vemos que no está sinequiado, por lo tanto nos da más expectativa. Ahora, hay que tener cuidado en algunos pacientes. Hay pacientes como este donde tenemos un cristalino intumescente que sabemos que sí o sí hay que sacar esa catarata porque si no, no va a haber espacio para que se regule el glaucoma de ninguna manera. Pero cuando tenemos cristalinos como este, no tan cataratosos, pero encontramos datos clínicos agudos o subagudos de picos de presión, o pacientes que, como este, que vemos ya una configuración de la línea del iris formando la doble jiba que puede tener un plató, lo vamos a confirmar por gonioscopía, y en estos casos puede ayudarnos la UM, o pacientes que ya han sido tratados de forma crónica, ya sea con el tratamiento de láser o iridoplastía, es posible que encontremos en estos pacientes signos de alteración por la posición iridotrabecular, y estos signos nos van a cambiar el manejo. Acá vemos un paciente con una iridotomía permeable, pero vemos ya esto que se llama la sinequia que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué datos tenemos que buscar o vamos a poder encontrar si hacemos una gonioscopía en un paciente de este tipo? Primero, la impactación de pigmento iridiano en la malla trabecular. Estas son manchas, normalmente del color del iris, que se impactan a nivel del trabeculado un poco superior, como vemos acá, estas manchas bastante notorias, y acá mucho más abundante, que van a estar distribuidas normalmente en las zonas de mayor estrechez del ángulo, y nos indican un área de contacto iridotrabecular que ha sido sostenido. Este cuadro se inflama, provoca cierto grado de adhesión en los tejidos, y eso provoca que ciertos remanentes del tejido iridiano queden adheridos a la malla trabecular, lo que significa una falla localizada del trabeculado. También vamos a encontrar las sinequias periféricas anteriores, y esto ya no hablan de pigmento adherido, sino de iris adherido al trabeculado, lo que habla de un mayor tiempo del contacto iridotrabecular, donde ha habido mayor adhesión e inflamación entre los tejidos, y esto va a provocar una falla localizada mayor, primero porque va a haber una alteración del endotelio de la malla trabecular, segundo porque hay un bloqueo, ya el iris es una barrera mecánica, y tercero porque hay estudios de histopatología que demuestran que estas zonas de bloqueo se alteran todos los tejidos vecinos, todo lo que es la malla trabecular, lo que es las zonas del canal de Schlemm, hay mayor fibrosis y pierden la función de absorción. Entonces, estos cuadros, cuando encontramos estos datos, acá vemos dos sinequias bastante marcadas, acá vemos un ángulo que parece abierto y acá en la esquina logramos identificar una pequeña sinequia. Entonces esto indica antecedentes de episodios de cierre angular que se han mantenido en el tiempo, y por lo tanto hay muchas posibilidades que aunque saquemos el cristalino en estos pacientes, el paciente quede con un mal funcionamiento de la malla trabecular, o sea que convirtamos un glaucoma de cierre angular en un glaucoma crónico de cierre angular o un glaucoma crónico de ángulo abierto. Entonces, en estos casos, cuando encontramos el pigmento adherido, las manchas de pigmento,
o cuando encontramos sinequias, sabemos que la FACO sola probablemente no es suficiente para el control de la presión y si lo hace va a ser muy poco tiempo. También tenemos más riesgo de picos de hipertensión ocular postoperatorio porque la malla trabecular es insuficiente y eso inevitablemente va a provocar un aumento de la presión y la progresión. ¿Se puede indicar mix en estos casos para que haga una limpieza mecánica de este trabeculado externo? Probablemente esté en discusión, no, teóricamente las mix son para glaucoma de ángulo abierto, pero seguramente alguien con mucha experiencia podría animarse a tratar de limpiar estos trabeculados y seguramente manejar después con pilocarpina el postoperatorio para evitar que haya una adherencia o una sinequia más grande en la zona donde se haga la mix. En estos pacientes también es posible considerar el SLT post-facoemulsificación para mejorar la función de las zonas de trabeculado que están funcionantes, pero en los pacientes tenemos que mantener controles regulares sabiendo que eventualmente puede haber una nueva subida de presión. Cuando encontramos datos más avanzados de adhesión, como el cierre angular en cremallera, como vemos acá, áreas de cierre angular bastante grandes, lo mismo que vemos acá, o un cierre angular total, donde vemos que no se ve el signo de la horqueta y por más que hagamos indentación no logramos distinguir ninguna estructura, significa que hay una falla completa del trabeculado y en estos casos la catarata no va a servir para nada en el control del glaucoma y por lo tanto nuestro plan quirúrgico es crear una nueva vía de drenaje, ya sea por una facotrabeculectomía o una flaco con un implante de drenaje. Para dar algunos ejemplos, para tratar de hacerlo un poco clínico, vemos esta paciente de 54 años, antecedente de la mamá con glaucoma, una visión con corrección de 20/60, una catarata que no parece muy grande, pero tiene un campo visual y un OCT con un daño intermedio, y en la presión tiene una presión con combinación fija timolol dorsolamida de 21 y que sube a picos hasta 32 con la prueba de tolerancia hídrica. En la gonioscopía vemos que hay un cierre angular, y cuando hacemos la indentación vemos que prácticamente no se abre. Hay pequeñas zonas como esta donde hay una pequeña muesca de ángulo que podemos ver, pero en su mayoría es un ángulo que ya está sinequiado adherido, y por lo tanto en esta paciente sí se les retiraría el cristalino para tener mejor espacio, pero probablemente lo ideal sería indicarle una facotrabeculectomía para tener un control a largo plazo de la presión intraocular. Otro ejemplo, un paciente masculino, 64 años, antecedentes de los tíos con glaucoma, tiene una visión de 20/30 con la corrección que usa en ese momento. Vemos que el ángulo está abierto, bastante abierto, y vemos que se ven todas las estructuras, un poco de procesos iridianos, pero el ángulo prácticamente incluso con muy poco pigmento. Los estudios de campo visual y OCT son solamente de sospecha, y el paciente tiene una presión borderline de 20 con picos de hasta 22. Acá probablemente no vale la pena hacerle nada, probablemente si el paciente le molesta esta visión, hacerle una FACO, y con eso probablemente tenemos un control, perdón, de la presión intraocular. Si el paciente no quiere todavía la facomulsificación, es un excelente candidato para SLT, si no queremos que se convierta a glaucoma, si pensamos que esa presión puede convertirse a glaucoma, pero es un paciente que podemos manejarlo más tranquilos. Y otro ejemplo, una paciente femenina de 61 años que no conoce antecedentes familiares, con corrección de una visión de 20/40, un daño ya inicial en campo visual y tomografía. Su presión intraocular es de 18 usando análogos de prostaglandina con una córnea un poco delgada. Vemos que la paciente aparentemente es una cámara anterior normal, un subcatarata que se logra ver, pero cuando hacemos la gonioscopía logramos ver claramente una línea de San Paulesi, lo que es la línea de pigmento. Entonces sabemos que es un paciente con pseudofoliación capsular, y en estos pacientes yo personalmente trataría de guiarla a la paciente a una facoemulsificación, una facomix o una faco SLT posterior para evitarme el riesgo de más adelante tener una cirugía de catarata más compleja. Como conclusión, el glaucoma es la mejor herramienta para determinar el tipo de glaucoma. El manejo del glaucoma de ángulo abierto va a depender del estadio del daño y del nivel de la presión intraocular. En cambio, en el glaucoma por cierre angular va a depender por el estado del ángulo y del trabeculado para elegir cuál es la mejor opción quirúrgica. Tenemos que considerar tratar de buscar no solo la corrección refractiva, sino pensar en el control del glaucoma a largo plazo, el glaucoma futuro.
Y cuando tomamos una decisión a tiempo de sacar un cristalino o hacer un tratamiento de un cierre angular antes de que haya consecuencias en el daño en el trabeculado, probablemente estamos haciendo un tratamiento, si bien no se puede hablar de curación de glaucoma, probablemente en estos casos sí estaríamos previniendo un glaucoma posterior por la alteración trabecular, entonces la toma de decisiones viene a ser muy importante. Eh, Aparte de agradecerles mucho, quiero mostrarles lo que es la Catedral de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en nuestra plaza principal. Esta zona de acá se llama La Manzana 1, es una zona donde se hace bastante actividad folclórica. Eh, los que conocen saben que Santa Cruz es una ciudad que hace calor tropical, que la gente es muy amable. Los que no, me gustaría recibirlos y aprovechar también para comentarles que los que tengan pensado participar en el Congreso Mundial de Glaucoma, que viene dentro de 2 meses, vamos a estar participando con la Sociedad Paraguaya de Glaucoma y la Sociedad Boliviana en un simposio binacional que vamos a estar hablando precisamente de la pseudofoliación capsular. Estas son las fechas, los días, pero seguramente si se inscriben lo van a ver en el programa. Entonces, con eso, agradecerles muchísimo y bueno, esperamos tener preguntas y comentarios. Excelente charla, Manuel. Realmente te felicito porque nos has dado quizás una de las herramientas más importantes que tenemos en el día a día. Lo que pensaba mientras iba escuchando tu charla era que muchas veces digamos, lo más deseado de toda la oftalmología siempre son las cataratas, ¿no? Y sabemos que los glaucomatólogos pues también encontramos en las cataratas de una dificultad un poquito mayor y nos cuesta tomar decisiones a ese nivel, pero que esta charla sirve mucho para introducir un poquito el concepto de la importancia de la gonioscopía en toda nuestra práctica, incluso si solamente nos dedicamos a cataratas, ¿no? Porque vamos a encontrar, de alguna manera, en esa evaluación, herramientas para tomar decisiones cuando vayamos a operar una catarata muy simple, ¿no? Nos ha tocado a muchos enfrentarnos a veces o recibir cataratas que descubrimos que eran en ángulo cerrado y que teníamos que tener algunas consideraciones particulares para esos casos. Yo quería comenzar haciéndote algunas preguntas, seguramente hay algunas preguntas también en el chat y obviamente Juan Carlos, Rafael y Gustavo también tienen el micro abierto para poder poner las preguntas y los comentarios. Un poco sobre 2 escenarios, ¿no? El primero es que, bueno, incluso en el estudio de Eagle, cuando se habla de catarata para lo que es presiones oculares elevadas en el clear lens extraction, ¿no? Se hablaba de un procedimiento que es la goniosinequiolisis, ¿no? Que obviamente no lo han mencionado mucho. Últimamente empezaron a haber publicaciones donde no había mucha diferencia en hacer y no hacer una goniosinequiolisis. ¿Tú le ves alguna importancia a la goniosinequiolisis cuando te enfrentas a estas cataratas con las sinequias como nos la has mostrado? ¿Te animas un poco a mover eso? Sí, precisamente como tú dices, Santiago, en el Eagles hablan sobre que es opcional hacer la goniosinequiolisis. También, como dice el mismo Eagles, lo comentamos en el estudio, no dan un reporte del estado de los ángulos. Entonces, si el médico consideraba que había que hacer una goniosinequiolisis, probablemente es porque encontraban un ángulo ya con sinequias abundantes. Yo he hecho la goniosinequiolisis, en realidad no te podría decir si es que realmente hay un cambio en el resultado. He hecho goniosinequiolisis normalmente no los 360 grados, trato de hacerla simplemente en la parte inferior, contraria al área de mi incisión principal. Yo opero la facomulsificación en hora 12, básicamente 11. Pero sí, yo creo que es un procedimiento que ayuda, pero hay que ver que tanto como cuando haces las MIGS o cuando haces estos procedimientos de ángulo, hay que pensar que en el postoperatorio tienes que ver cómo mantener alejado el ángulo, la base del ángulo de la zona trabecular, y entonces deberías incluir en
tu medicación postoperatoria, lo que es la pilocarpina, y explicarle al paciente los síntomas que va a tener la pilocarpina, para muchas veces uno, y al inflamar, al separar la sinequia o al hacer un procedimiento de mix, eh, me ha pasado cuando empezaba con esto, ves después que está completamente sinequiado, y es que ahí me daba cuenta que en estos pacientes tal vez el ángulo no era tan abierto y se debió haber manejado con pilocarpina en el postoperatorio. Sí, no, excelente respuesta. Para los que no se familiarizan con el término, la goniocinecolisis es un procedimiento que se hace a través de una gonioscopía quirúrgica, en la cual se liberan las sinequias que mostraba Manuel, que son las sinequias que podemos ver durante la gonioscopía, pero que en este caso, una vez extraído el cristalino, se procede a liberarlas, ¿no? Puede ser con una micropinza, puede ser con una espátula, etcétera. Y que claro, tenía, teóricamente puede funcionar cuando las sinequias son de reciente formación y el ángulo no, obviamente el trabéculo no está dañado por haber permanecido sinequias por mucho tiempo, pero también es difícil pues a veces saber cuánto tiempo ha estado las sinequias formadas, ¿no? Entonces ahí, y muy bien, como dice Manuel, eso se puede volver a formar y en las últimas publicaciones empezaron a haber, digamos, evidencia de que no había mucha diferencia, ¿no? Mi otra pregunta está en relación a dos cosas. Por ejemplo, si tú vas a operar una catarata de ángulo cerrado, hay bloqueo, ¿consideras hacer una iridotomía periférica previa antes de proceder a una catarata o ya de frente te vas a hacer una cirugía de catarata sabiendo que esto va a tener un impacto en la apertura del ángulo, ¿no? ¿Hay para tu expertise alguna necesidad de hacer una iridotomía periférica previa a la cirugía o ya de frente manejas la cirugía de catarata como parte del manejo que va a haber? Un poco considerando también la evidencia que hay pues, ¿no? en los estudios, ¿no? de la comparación entre la IP y la extracción de cristalino, ¿no? Yo personalmente hago la iridotomía periférica previa si es que el paciente no se va a hacer la cirugía pronto o al momento del diagnóstico. O sea, no lo utilizo como una herramienta para mantenerlo con el ángulo más abierto o esperar que me abra el ángulo, sino que si el paciente me dice, bueno, yo le explico, tiene cirugía y por cuestiones económicas, familiares, esas cosas, me dice, no, pero yo me voy a operar en 2 semanas o en 20 días o cuando pueda. En ese caso yo le digo, bueno, tenemos que ver qué herramientas hay para que el ángulo no haga estos ataques. Entonces ahí lo manejamos con la iridotomía periférica previa. Si no, normalmente lo que hago es directamente entrar a cirugía, obviamente manejarlo con el manitol, con la paracentesis previa, si es que vamos a hacer solamente la trabeculectomía, y si no, con la misma facomulsificación, en el momento de las incisiones ahí ya está la descompresión que estamos buscando, tratando de hacerla controlada. Yo he tenido pacientes en los que se ha tenido que manejar las presiones muy altas con lo que es la paracentesis de cámara anterior, y eso a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados para manejar esos bloqueos que no responden con nada ni con la iridotomía, y me permite tener unos cuantos días en los que el medicamento trabaja, que la pilocarpina funciona, que la acetazolamida hace su efecto, 2 o 3 días del paciente que enfría el cuadro. Y por VM en estos pacientes, yo he visto que cuando se les hace una descompresión brusca, hay como un pequeño desprendimiento coroideo plano, que bueno, te hace tener cuidado al entrar a la cirugía ya en otros aspectos del miedo al desprendimiento coroideo, a la fusión, esas cosas, ¿no es cierto? Pero básicamente yo lo manejaría así, yo lo manejo normalmente así. Pero, Manuel, una pregunta. Perdón. En el Bien. momento que este paciente lo llevas a cirugía, ¿no? De todas maneras le vas a hacer un fondo de ojo previo. ¿Cómo? De todas maneras, a este paciente le vas a hacer un fondo de ojo previo a la cirugía, ¿no es cierto? Claro, o sea, el paciente está dilatado para entrar a cirugía, ¿no? Claro, por eso como que la IP yo creo que es algo en estos pacientes necesario, ¿no? Previo. Claro, depende del manejo. Yo la iridotomía, como le digo, la hago si el paciente lo voy a operar a un tiempo más tardío. La dilatación de la pupila en el momento de la cirugía con el manitol y lo que se va a manejar en ese momento, normalmente no veo que me cambie mucho haberla hecho la iridotomía antes o no. Ah, no, no,
¿Se pasó? ¿Se congeló Juan Carlos? Ya, se cancela. Bueno, para mí también la variable a tomar la decisión, hacer o no hacer la hidrotomía, totalmente de acuerdo con Manuel, es el tiempo que me va a dar para el momento quirúrgico. Si yo lo puedo operar ese día, o Ahora sí, ahora sí. 2 o 3 días, yo también ya no difiero el tema de la hidrotomía y voy de frente a la cirugía. Pero si es un paciente que por A o B razones no va a entrar a quirófano pronto, bueno, recurro a la hidrotomía. Sabiendo que probablemente sea una solución momentánea, temporal, paliativa, ¿no? Y lo que me va a resolver el caso es finalmente sacar el cristalino, ¿no? Entonces, para mí, yo lo considero, para tomar la decisión, hacerla o no hacerla, el tiempo en el cual el paciente va a entrar al quirófano. En mi caso, yo lo manejo así. Ya. Y obviamente, Sí, yo Claro. también, así, aparte el mismo hecho que en un paciente que está con un bloqueo angular, una iridotomía no siempre es fácil de hacer, te va a producir más inflamación en el iris, te puede subir la presión si no está completamente permeable. Entonces, como le digo, yo trato de manejar la iridotomía si es que, no, si es que voy a tener harto tiempo para esperar a la cirugía, ¿no? Y otra cosa que hay que también chequear es el componente fagomórfico, ¿no? Si es un paciente que ya tiene algunos eventos y viene con la pupila media midriática, es fácil poder ver el cristalino, haces un corte y simplemente uno puede ver que existe un crecimiento antero-posterior del cristalino, es un cristalino intumescente. Bueno, probablemente esa IP no me va a ayudar mucho y voy a conseguir inflamar el ojo para los días o el tiempo que va a pasar para operarlo. Esa es otra razón por la cual puedo ya desistir de hacer una idiotomía y mejor esperar tener un ojo menos inflamado de lo que ya está, ¿no? y lo otro también que Tal Manuel cual. resaltaba con mucha importancia es que muchas veces hay sinequias en cantidad que se puede ver en el trabéculo. Ahí la gonioscopía de indentación es muy importante, porque si ya tenemos sinequias, en realidad ahí sí una idotomía periférica posiblemente no tenga ninguna importancia, ¿no? O sea, no va a ayudar a romper el bloqueo pupilar, ¿no? Entonces, ahí sí yo también prefiero no hacer una idotomía, no inflamar más, porque sé que no me va a ayudar mucho. Y bueno, hay que tomar las consideraciones previas a la cirugía de manitol, tratar de hacer incisiones más tunelizadas y corneales, etcétera, todas las consideraciones para evitar, ¿no? Pero sí, pues a veces hay que tomar la decisión de no hacer la iotomía, particularmente en algunos casos prefiero hacerla si es que, como dice Manuel, no vamos a entrar inmediatamente, que eso ocurre muchas veces en la parte pública donde no tenemos la facilidad de entrar rápidamente con los casos que no son tan severos, Claro. obviamente, ¿no? No sé si por ahí, Sí, Juan. Santiaguito, quería comentarte también con respecto a ese Sí, punto. sí. De hecho, yo también lo manejo de esa forma, ¿no? Trato de ver si en el tiempo uno tiene planteado hacer la cirugía multifísica, pero sí, si tengo la oportunidad de hacer la idiotomía, la verdad que la hago. Trato de tener ese factor preventivo, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez, como bien menciona Manuel, bueno, tenemos que entrar con pacientes con el manitol, prepararlo, ¿no? Por ser este tipo de pacientes que pueden tener presiones altas, ángulos estrechos, pero alguna vez en campañas quirúrgicas que no hemos tenido todos estos instrumentos a la mano, hemos tenido que entrar sin la iridotomía, sin manitol, y a veces con el mismo viscoelástico al momento de inyectarlo en la cámara anterior, en la FACO, se produce un bloqueo durante el inicio de la cirugía. Entonces, sí, si tenemos la oportunidad, creo recomendable sí tratar de hacer la iridotomía previa, ¿no? De todas maneras nos limita, nos disminuye bastante el riesgo de este bloqueo. Una de las cosas más que quería rescatar mayormente o principalmente de la charla es algo que ha dicho Manuel, porque tenemos que tener en consideración, en el auditorio tenemos muchos médicos residentes. Cuando uno decide finalmente hacer la extracción del cristalino en este tipo de pacientes, eh, sí o sí, uno tiene que tener claro ese ángulo cómo está.
es un ángulo que simplemente es un glaucoma por ser angular, simplemente por la posición del iris, o ya hay sinergias. Porque eso nos va a llevar a tomar la decisión, si es que estoy pensando en hacer un procedimiento combinado, en hacer simplemente la cirugía de catarata, me va a resolver, digamos, que el espacio, pero el ángulo, si está sinergiado, hay que hacer algo adicionalmente. Vamos a hacer una trabeculectomía, hay que hacer un implante de drenaje. Entonces, la consideración de cómo está ese ángulo realmente nos sirve para muchas cosas. Como bien dice el título de su tema, ¿no? Para la toma de decisiones. Bueno, eso quería Bueno, No, comentar. efectivamente. yo, ahora, por ejemplo, yo haciendo preguntas en general, ¿ustedes en general tienen costumbre de hacer una paracentesis de cámara anterior para manejar estos bloqueos angulares agudos? Sí, la respuesta es sí, justo, incluso, bueno, Gustavo ahí te va un poco a responder, con él tuvimos la oportunidad de hacer uno de los capítulos del último libro que sacó Fabián, justamente hablando de paracentesis y cámara anterior, ¿no? Sí, Eh, porque yo personalmente muchas veces en este tipo de cursos me gusta que crea bastante discusión porque yo considero que la paracentesis de cámara anterior salva ojos, es un procedimiento que salva ojos. eh, Pacientes que vienen derivados de otro lugar ya con 10 días de presión en 50, una córnea edematizada, la cámara con la córnea completamente turbia, ya sinequeado el iris al cristalino. Y ese paciente con un poco de manitol y una iridotomía realmente no te va a funcionar, pero hacerle la punción de la cámara, si bien al otro día probablemente va a estar nuevamente con edema, pero los medicamentos van a funcionar mejor, como los antiinflamatorios, van a funcionar mejor en un ojo sin las presiones de 60, con una presión de 8, 10 que lo dejamos. Y segundo, que vamos a tener la córnea transparente, aunque sea unas horas, y vamos a poder hacer una gonioscopía, vamos a poder hacer una indentación para poder identificar y planificar realmente cuál es el mejor procedimiento para ese paciente. Entonces, yo personalmente considero que es una gran herramienta. Gustavo, ¿podrías ayudar un poco mencionando tu técnica? Porque a mí me encanta un poco la precisión. Gustavo justo utiliza una aguja especial. A ver, Sí, sí, sí. Definitivamente es una herramienta muy útil y justamente para situaciones así de emergencia, ¿no? Que te ayuda a calmar un poco las aguas y poder organizarte y hacer bien las cosas o entrar en mejores condiciones al quirófano, que justamente es una de las principales razones en las cuales yo las utilizo. También la he utilizado a veces en una cirugía, digamos, una trabeculectomía, y que el paciente, a pesar de la preparación prequirúrgica, no ha entrado con buenas presiones. Hacer una paracentesis puede hacer que el ojo se calme y uno entra con mejores presiones y todo lo demás. Pero como dice Santiago, nosotros utilizamos la aguja 30G de 4 milímetros, de tal forma que al ser más corta la aguja, el trayecto por el cual discurre En la córnea. en el grosor corneal genera que a la hora que uno hace la segunda angulación, ya para entrar a cámara anterior, para perforar DSM, el mismo codo de atrás de la aguja no permite que tengas más de un milímetro y medio en cámara anterior. De tal forma que esto me ayuda a no tocar el iris accidentalmente. Sobre todo lo hemos hecho con Santiago, en glaucomas neovasculares, que el paciente está mal, ojo único, con alto riesgo de quedar ciego el paciente, y no hay quirófano, y todo lo que conlleva a veces, según una institución pública, cumplir normas para poder llegar al quirófano, que es muy diferente en la práctica privada, ¿no? Entonces esto genera que ese paciente no puede entrar ahorita, va a entrar entre unas horas, va a entrar mañana. Esta maniobra, si bien es cierto, puede hacerse en lámpara hendidura, siempre lo digo,
Mientras que uno pueda hacerlo en un tópico, con el paciente echado o en quirófano, es mejor, pero es válido hacerlo en la paletidura. Pero el tema de hacer con una aguja más corta disminuye mucho las probabilidades de que uno toque accidentalmente el iris o esos neovasos. La verdad que a nosotros nos ha ayudado bastante, lo utilizamos en este tipo de casos y reitero, ¿no? No solamente para llevarlo a una cirugía en mejores condiciones, sino a veces en el propio quirófano, antes de empezar una cirugía, cuando, bueno, vamos a echarle la culpa a los residentes, cuando no han preparado bien al paciente y estamos entrando con unas presiones no reguladas, también hacer una paracentesis corneal de esas características es sumamente beneficioso, porque lo que hace es calmar las aguas y el ojo se deja tratar tranquilo. Si no, vas a estar peleando con el paciente. Pero me gustó mucho lo que tú dijiste, ¿sabes? Es una maniobra salvaojos. Bien, bien escrita, creo que le has puesto el apellido al hombre. Juanca, si me puedes ayudar con las preguntas claro. del público, por favor. Mira, acá hay una pregunta que está muy buena para Manuel. En esos casos que haces una FACO y después haces una SLT, ¿no? ¿En cuánto tiempo esperas para hacer este procedimiento láser? Bien, en el SLT, algo que también se discute mucho es qué antiinflamatorio se utiliza después. Hay mucha gente que utiliza corticoides, hay gente que utiliza AINES, y yo personalmente soy de los que no usa nada. Yo, por el mecanismo de acción del SLT, yo siento que lo que no quiero es cortar ese proceso inflamatorio de migración de células fagocíticas y esa pseudoinflamación que creamos. Entonces, yo normalmente le hago el SLT cuando el paciente ya terminó su ciclo de antiinflamatorios después de la FACO, que normalmente es 12, 14 días. Entonces, de ahí lo dejo para ver cuánto es su presión real, sin el efecto de los corticoides unos cuantos días más, y si la presión no es la que yo busco, ahí yo ya le puedo hacer el SLT porque no va a estar con la influencia del antiinflamatorio que yo considero que me va a cortar el efecto del láser. Perfecto. Pues ahí hay felicitaciones. ¿Cómo están manejando el glaucoma por cierre angular agudo, en el cual existe un componente facomórfico, un cristalino intumescente, que vienen con glaucoma pupilar, en estas condiciones, en esos escenarios actuales en los cuales no hay muchos centros abiertos, se supone que los pacientes pues, deben tener la menor cantidad de visitas a estos hospitales y no están todos los recursos logísticos disponibles. Lo menciono en el escenario de que ¿qué hacer que sea, además de seguro, que sea efectivo, que me resuelva el problema en menos pasos, ¿no? O sea, tomo el toro por las astas y qué es lo mejor que puedo hacer para darle, además de seguridad, efectividad. ¿Cómo están manejando ustedes este tipo de pacientes en estos momentos que se ha visto que se han incrementado, ¿no? Los casos de glaucoma por cierre angular, la incidencia de los casos nuevos de glaucomas por cierre angular agudo? Claro. Sí, sí, yo también he visto esto precisamente probablemente por el hecho de que la cuarentena hace que la gente busque menos consulta por un cambio de lentes, un cambio de presión, que no se dan cuenta, entonces llegan ya las complicaciones por falta de control durante todos los meses que ha sido el encierro, ¿no? Ahora, yo por suerte tengo todo a mano, entonces como yo no trabajo en parte pública, yo al paciente en estos casos que viene, que veo un componente facomórfico, lo que me guío es con la VM. Cuando hablábamos con Santiago para plantear este tema, yo decía el estudio del ángulo, por eso el tema no se llama gonioscopía, porque pensaba incluir la VM también, pero ya sí iba a ser muy largo, entonces me pareció que iba a ser mucho más
práctico hablar solamente de gonioscopía. Yo me guío con la VM y básicamente yo lo que busco es, como no voy a poder igual hacer una buena gonioscopía por el componente del cristalino, es confirmar el volting del cristalino, confirmar saber qué tipo de catarata voy a tener, si es intumescente, si hay componente líquido interno, hasta dónde está llegando el polo posterior, la cara posterior del cristalino, hay cristalinos que son muy grandes, que voy a tener que trabajar muy vertical, pero también ver signos de que si el ángulo está sinequiado o no. Hay veces que se ve la sinequia, ese aplanamiento de la raíz del iris en el endotelio corneal, y otras veces lo que se logra ver básicamente es una línea brillante, como una línea hiperecoica entre lo que es la malla, el iris y lo que sería el ángulo, y ese brillo, ese nivel a mí me habla de que ahí está habiendo adhesión, ahí está habiendo inflamación, y entonces lo que hago es, en base a eso, irme directamente a la facotrabeculectomía. Si no veo eso, si veo que el ángulo tiene más movimiento, si no veo esa reacción inflamatoria o logro, muchas veces en estos casos, los iris que tienen cierto grado de plató se cierran menos. Entonces hay un componente de bloqueo, pero esa pequeña curva que hace la raíz del iris les permite tener un poco de ángulo abierto y solamente con la FACO funcionan bastante bien. Entonces a mí en ese caso, la VM se convierte en mi herramienta con la que decido qué hacer para tratar de operarlo de emergencia. ¿Y qué te haría hacer una facoválvula en ese paciente en lugar de una facotrave? ¿Qué me haría hacer una facoválvula? Si el paciente tiene una trave previa. Ujú. Normalmente yo la válvula no la uso en tantas indicaciones. Yo la uso si la conjuntiva ya falló, si la trabeculectomía ya falló, pero normalmente no me voy con la válvula como primera opción. Yo creo que los resultados de control de la presión, eh, tengo una ventaja de hacer una trabeculectomía sobre la válvula y es poder eventualmente después hacer un needling y revivir una trabeculectomía que empiece a fallar. Ahora, en mis manos, una válvula cuando se encapsula no sirve más. Y puede uno tratar de sacar el quiste, hacer disectomía, hacer needling, poder ir 5FU, hacer mitomicina, y personalmente yo no he visto que una válvula que se encapsuló me vuelva a funcionar. Y si voy a estar operando un ojo que ya tiene un humor acuoso inflamado, normalmente ese es el factor que provoca esta fibrosis y la fibrosis viene más rápido. Entonces estoy haciendo una cirugía que, en mi opinión, en mi experiencia, tiene menos posibilidad de funcionar a largo plazo que hacer una facotrabeculectomía. Ahora, si es un paciente que tuvo una trabeculectomía, por ejemplo, la trave se tapó, pero la trave es cataratogénica y me hace un glaucoma facomórfico con una trave fallada, donde ya tengo conjuntiva dañada, donde ya tengo cicatriz, ahí me iría por la opción de la facoválvula. Un poco a propósito de lo que mencionaba Gustavo sobre los tiempos de pandemia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel y en su charla lo ha mencionado muy bien. Para mí, glaucoma de ángulo por sierra angular o sierra angular, etcétera, siempre era o faco sola o faco combinada con trave, ¿no? O sea, para mí el cristalino tiene que salir porque es parte del problema, ¿no? Sin embargo, últimamente, en realidad, he recibido muchos pacientes, o sea, incluso paradójicamente en una charla mencionaba yo mismo que la incidencia de cierre angular agudo no era tan alta como pensábamos, y al día siguiente, para callarme la boca, me cayeron 3, ¿no? Entonces, el mismo día, ¿no? Entonces, obviamente vienen de diferentes lugares que han sido tratados, o mucho tiempo ya, que un mes, mes y medio a veces, obviamente nervios muy dañados, con pobre pronóstico visual, y en esos casos, en realidad, he preferido hacer una cirugía filtrante para bajar la presión, priorizar un poco el glaucoma, lo que mencionabas, y olvidarme un poquito de cristalino, aunque me da mucha pena dejarlo ahí porque sé que es parte del problema. He logrado controlar bastante el caso. Los pacientes han mejorado su agudeza visual porque obviamente hay mayor transparencia de medios. Y bueno, ya a futuro ver el pronóstico visual quitando la catarata, pero en esos casos sí, pues hay que tomar la decisión de operar solamente, de priorizar el glaucoma, ¿no? Como mencionabas en tu charla, ¿no? O sea, depende mucho, mucho del tiempo y la cuarentena también nos ha enseñado bueno, los casos hay que tratarlos lo más antes posible, ¿no? Tratar de identificar aquellos casos que tienen alto riesgo de ceguera para tratar de manejarlos lo más pronto posible y no tener que llegar a esas decisiones, ¿no?
Sí, No tal sé cual, si, tal como dice Santiago en la presentación que yo hice, tal como lo digo, cuando el glaucoma es terminal hay que bajar la presión, el cristalino pasa a segundo plano. Yo normalmente con mis pacientes los tengo varios meses tratando de usar vitaminas, antioxidantes, omegas, o sea, toda esta parte de neuroprotección y antioxidantes, y tratando de fortalecer esas pocas fibras del nervio que trabajan. Y sí, hemos conseguido obtener mejorías en el campo visual, cierta mejoría en líneas de visión con las que el paciente logra manejarse. Y bueno, a futuro habrá que sacar ese cristalino, pero mientras tanto estamos salvando lo que tenemos y hasta que valga la pena arriesgarse a hacer la FACO, ¿no? perfecto. Juanca, no sé si hay por ahí alguna otra pregunta que hayas identificado en el chat. Sí, hay una que miras el ángulo, ¿no? Para los residentes que recién están empezando, ¿no? Que hay un comentario muy bueno acerca del lente de bonoscopio, ¿no? Que ahí nos comenta la doctora Luz que antes veía con un espejo de tres, ¿no? Un lente de tres espejos, y observaba pues que muchas veces que eso sucede al principio, que uno indenta pues este lente y el ángulo se abre, ¿no? Y hay unos tips ahí que cuando uno indenta mucho se forman unas estrías en la córnea, ¿no? Y yo creo que eso hay que estar atento en eso para no hacer como un falso ángulo abierto, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero como dice Juan Carlos, esos detalles uno los descubre haciendo. Así es. Claro, o sea, saber la presión con la que vas a manejar la lente de tres o cuatro espejos para no estar haciendo la indentación, esos pliegues, esas cosas, uno es con práctica. Entonces, yo la primera lupa que me compré fue una Sussman que estaba en una oferta en un congreso cuando era residente, estaba creo que $200, porque yo ya sabía que quería dedicarme al glaucoma. Ya cuando uno ya se dedica a eso, ya puede darse gustos y comprarse lupas como la Seagal o la Magnaview, que son otro tipo de lentes, pero que igual no reemplazan a estas lupas que hacen indentación. Este, pero para aprender, básicamente tienes que tener tu lupa y si eres residente, hacerle gonioscopía a todos los pacientes, aunque no Oh, tengan glaucoma, aunque no lo necesiten para tu diagnóstico, pero es un ángulo sano que vas a identificar cada vez más ángulos, ¿no? Todo lo que se mueva, colonoscopía. Tal Un cual. tema importante ahí es que nuestros ojos, en Perú por lo menos, y de repente sucede lo mismo ahí, en tu ciudad, son pequeños, ¿no? Y un lente de tres espejos, primero que los tres espejos no sirven para ver el ángulo. Hay uno de los espejos que es para ver el ángulo y el resto tienen otras funciones como ver retina periférica o ver, digamos, otras estructuras. Entonces, en realidad tener un lente de tres espejos no beneficia más que tener un lente de un espejo, y más bien al ser más grande a veces es más incómodo y nos obliga a presionar contra el paciente, lo que justo mencionaba Juan Carlos, que era que vas a generar una indentación y vas a generar una falsa visualización del ángulo, ¿no? uh-huh. Yo creo que para aprender, mi recomendación sería un lente de un espejo de Goldman, porque no permite una indentación tan grande y es más pequeño, y en ojos de nuestra realidad probablemente son los mejores. Por otro lado, sí es importante saber que es más difícil de indentar y determinar si hay sinequias o no cuando usas un lente de Goldman. Hay que hacer algunos truquitos. Ahí sí entra mucho a tallar los lentes de cuatro espejos, como el de Sussman o el lente de Zeiss, que permiten hacer. Y uno es fácil identificarlos, o sea, la cabecita del lente es más pequeña que la córnea, es un lente de indentación. Si la cabeza del goniolente es mayor que la córnea, es un lente de Goldman. Y sirve para ser mayor, vas a ver mejor con el lente de Goldman, vas a identificar mejor las estructuras en ángulos abiertos, pero en ángulos cerrados siempre hay que tratar de aprender también a utilizar un lente de indentación. Cuando mencionabas el tema de los lentes desechables, me venía a la mente una anécdota en realidad bastante, que para mí es un recuerdo bastante grato, que Creo saber cuál es. yo estaba haciendo el pelo y le presté mi lente, que me acababa de comprar, un lente de Volk, que es un poco como de material como un vidrio,
un lente, en ese entonces era un lente de Goldman, pero de marca Volk, y se le presto a una residente que estaba rotando en el servicio y se le cae, ¿no? No. Yo obviamente estaba haciendo el fellow y obviamente yo tenía para mi pasaje ida y vuelta y no tenía más, ¿no? Entonces mi lente que se había comprado casi me muero. Y el doctor Vargas, maestro de mi maestro, obviamente, me mandó de regalo unos lentes desechables digamos, de 3 espejos y de un espejo, ¿no? Y como tú dices, esos lentes que normalmente son de un single use, o sea, de un solo uso, yo los usé todo el año para hacer mi fellow, ¿no? O sea, los cuidaba, los lavaba y no le pasó nada. Es más, todavía tengo alguno de ellos que lo tengo ahí guardado por si acaso algún día me quedo sin gonio, y sirven muchísimo y no se van a desechar. O sea, si por ahí tienen la oportunidad de comprarse estos lentes, les va a servir más de una vez, no se despintan tan fácilmente. Y bueno, obviamente recordar que el doctor Vargas tuvo esa diligencia conmigo, me ayudó muchísimo durante el fellow, ¿no? Así que sí, por eso, no hay excusa. muchas veces antes la excusa era la lente es cara, ahora ya no hay esa excusa. Así es. Yo creo que los residentes, todo residente, obviamente para su formación en el programa de 3 años, debe tener su lente de 3 espejos, pero aquel residente que tiene una orientación al glaucoma o que está rotando por glaucoma, siempre se sugiere eso, ¿no? Deben tener 2 lentes, ¿no? El lente de Goldman de un espejo, ¿no? Que usan gel para ponerlo, y un lente Sussman o Posner, ¿no? De 9 milímetros de diámetro para hacer la suplementación. Definitivamente, porque totalmente de acuerdo con Santiago. Cuando realmente llega el verdadero hipermétrope, que tú quieres ver las características del ángulo, es medio traumático. Al final sí podemos ponerlo en el ojo, pero hay que recordarse que el paciente es nuestro paciente, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas más viables para él, no estar torturándolo ahí. Es muy complicado a veces ponerle semejante lente ahí en el globo ocular, así que sí, de acuerdo aparte simplemente de mostrarle al paciente, le voy a poner esto, y uno saca un Goldman de 3 espejos, el paciente se asusta. En cambio uno le muestra una Sussman, sí, mejor eso, ¿no? O sea, esos 2 lentes, digamos, en la unidad de glaucoma, ¿no? Como anécdota, ya que estábamos contando anécdotas, me acuerdo un día estaban en un congreso argentino de glaucoma hablando de este tema, y un doctor de Australia, creo que es el doctor Ravi Thomas, hacía la comparación de los lentes de gonioscopía con los supositorios. Si vos lo tenés que elegir, ¿cuál sería? ¿El más chico o el más grande, no? Entonces, cuando vamos a mostrar al paciente que no sabe, hay que mostrar algo que no le vaya a asustar y que sea cómodo, ¿no? Yo les voy a contar la anécdota completa de Santiago. Santiago, su lente descartable, lo lavaba, lo secaba, y antes de guardarlo en su cajita, le daba un besito y una palmadita. Lo cuidaba su lente más que el bolo inicial que tenía. Pero eso es lo que dice. Ese ya no lo prestó. No, ese irrompible. Ese se lo prestaba, ya después ya me compré otros 2, uno de un espejo y uno de 4 espejos, y ese se lo prestaba a los residentes, ¿no? Ya le decía, ya, ten cuidado, ya estaba traumadito con el tema de que se vaya a caer el lente, ¿no? Pero bueno. Hay también... Quería hacer, Santiago, un comentario. Sí, Juan Carlos, sigue. En estos casos de ángulo cerrado que has presentado súper bien, Manuel, nos mostrabas, pues, para bajar la presión intraocular fuera de la FACO, 2 opciones, ¿no? Una trabeculectomía o un dispositivo de drenaje, ¿no? Les quería comentar que más bien como protocolo nosotros hacemos, si ya vamos a hacer una FACO, hacemos una FACO endociclo. Y claro, de verdad que tengo muy buenos resultados, ¿no? Y mira, tú hablabas muy bien de prefiero hacer una trabe antes de un dispositivo de drenaje, ¿no? Y acá te presento otra, puedes hacer una FACO endociclo antes de la trabe. Mira, entonces puedes tener algo previo, claro,
resolverlo por dentro, y la verdad que un porcentaje bajísimo es el que tengo que colocarle un dispositivo de drenaje después, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos me funciona muy, muy bien con una faco endociclo. Sí, la verdad no tengo experiencia con la endociclo, me parece que es una tecnología fantástica y los resultados seguramente al poder ver efectivamente dónde uno está trabajando deben ser mejores comparándolo con hacer la FACO con los tratamientos subciclos o micropulsados externos, ¿no es cierto? Entonces, me parece una opción válida, muy buena. Muy buena. Hay que tenerlo el equipo, sí. Ese, Vale el que la bloquea. pena, ¿eh? Vale la Sí. pena, ¿no? Ah, sí. Ah, Sí. Bueno, Juan porque me Carlos, lo- todos los juguetitos, pues no hay problema. vamos, Y creo que también, hay que ponerlo en la wish list. pero va muy bien también, obviamente, conociendo que muchos de los problemas son la rotación del cuerpo ciliar hacia adelante, ¿no? Al destruir también modificas, no solamente, obviamente, bajas la presión por el proceso inflamatorio sobre el cuerpo ciliar, sino también porque modificas la anatomía, ¿no? Sí. Entonces, tiene un doble efecto en estos casos de ángulo cerrado, ¿no? Y sobre todo en un iris plató va súper, súper bien, ¿no? Es lo que le llaman la endocicloplastía, que va excelente. Sí, Buenísimo. excelente. Interesante, muy bueno. Una gran importancia. Este, no, yo no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario por ahí, si ustedes lo tienen. A ver, Juan Carlos, si puedes mirar las preguntas. Que cómo, por ahí creo que hay una pregunta de el manejo de glaucoma por sierra angular, pero secundario a uveitis, ¿no? ¿Qué opciones ahí tenemos, no? ¿Láser? ¿No láser? Probablemente. Eh, es complejo, ¿no? Probablemente primero hay que ver el estado inflamatorio del ojo, que yo creo que todo depende del estado en que esté la uveitis. Si está activa, tratar de romper las sinequias con las drogas dilatadoras y controlar el estado inflamatorio para recién después, si es que realmente tienes una oclusión pupilar, hacer una iridotomía. Pero si es muy activa, probablemente hacer una iridotomía quirúrgica para enfriar un poco el caso. O sea, es bien complejo con la uveitis porque depende mucho en qué tipo de uveitis es y qué tan inflamado está el ojo. Si está la uveitis muy activa, el manejo antiinflamatorio va a ser primero, más importante. Claro, ahí hay que tratar de que obviamente el manejo de la inflamación previo sea, digamos, con un manejo multidisciplinario, no solamente con un muy buen oftalmólogo que maneje la parte de uveitis, sino también de repente con manejo de antiinflamatorios sistémicos, inmunomoduladores, y va muy bien, ¿no? Porque de ahí es que va a haber un éxito o un fracaso de cualquier otra cirugía que se haga, además de la FACO, ¿no? Así que creo que por ahí va, ¿no? Teníamos un comentario por ahí que justamente el doctor Bravo, desde Chachapoyas, que también hablaba sobre la paracentesis, que decía que él no tiene JAK y que sus casos los manejaba con aguja 30 en los casos de cierres angulares agudos, ¿no? Eh, un poquito haciendo, digamos, una precisión, hay que saber que un poco el manejo de las etapas del cierre angular agudo, la primera etapa es la que queremos bajar la presión, disminuir síntomas y un poco, quizás una paracentesis no reemplazaría una iotomía periférica, ¿no? Porque yo bajo la presión ocular, manejo el cuadro inicial, pero de alguna manera tengo que dar un segundo paso para romper el bloqueo, ¿no? Y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, si bien voy a salvar el momento, igual tengo que buscar un plan B para poder evitar que vuelva a ocurrir un bloqueo a futuro, porque si yo puedo bajar con la paracentesis, pero tengo que tener un plan a los días siguientes de hacer una iridotomía, si no hay un JAK, hacer una iridotomía quirúrgica, sería una buena opción, ¿no? Ya con el ojo más tranquilo, o hacer una extracción de cristalino, que también es una opción, ¿no? Así que ahí hay un poco que diferenciar las dos etapas
que hay del manejo del cierre angular agudo, ¿no? Está perfecto que hagan una paracentesis, pero no nos olvidemos de que hay que evitar la recurrencia del cuadro, si no, no hemos hecho nada, ¿no? Claro. La paracentesis nos permite ganar tiempo, pero no nos soluciona el cuadro. Claro, estudiar al paciente, ¿no? Más que todo. Sí, sí, porque hay que evitar que el cuadro vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, de todas maneras, ¿no? Es un recurso que nos brinda unos minutos más y Así es. poder organizarnos mejor, pero no va a solucionar el tema. Bueno, y ahí había una pregunta que creo que ya se contestó sobre el tema de cómo decidir, lo explicaste muy en qué tan efectivo va a ser una iotomía, de repente una extracción de cristalino. Quizás ahí le contestaste con el tema de la VM, ¿no? La VM es una herramienta fundamental, permite tomar decisiones, ¿no? Así que bastante, digamos ahí, si no hay VM, la gonioscopía bien hecha también obviamente nos permite tomar decisiones, ¿no? No sé si por ahí Rafa, Juan Carlos, Gustavo tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, preguntas no, pero si es que no hay más preguntas, bueno, no sé si quiero hacer un comentario al final, pero no sé, Juan Carlos, ¿tienes alguna otra comentario? Sí, me quedo satisfecho. Bien. Yo creo que Yo quería hacer un felicitar. último comentario de repente. Rafa, sí, sí. Sí, escuché al doctor Justiniano que mencionó sus manejos en los ángulos y por ahí le escuché también que había operado con el Cajuc. No estoy muy seguro si me pareció escuchar, si tendrá experiencia ustedes en el manejo del Cajuc, ¿qué tal sus resultados? O comparándolo Sí. de repente con un GAT, no sé si también manejan el GAT por allá. Sí, la verdad, dentro de las mix que tenemos acá en Bolivia, yo tengo experiencia con el Cajuc, que ahí justo los resultados que mostré es la publicación que hicimos con un año de seguimiento, y ahora estamos preparando lo que va a ser el seguimiento a 3 años para publicar lo que se va a presentar como póster para el Mundial, y después estamos en revisión para salir publicado. Nos va bastante bien, tenemos un importante descenso de la presión, más o menos de un 36%, presiones finales a un año de seguimiento de entre 13 y 14 milímetros de mercurio, en pacientes que estaban con una y dos medicaciones, mantienen regulados usando la Tanopros, y los que más o menos un 76% de éxito de control de la presión, o que tengan presiones utilizando una o dos drogas. Entonces, nos ha ido bastante bien. Y la otra técnica que utilizamos mucho es lo que es la esclerotomía profunda de alta frecuencia, que es un plugin del FACO de la Casa Oertli. Entonces, con eso nosotros hacemos lo que son los pockets, los bolsillos a nivel de la malla trabecular, que comunica directamente cámara anterior con Schlemm y directamente hasta espacio escleral. Tenemos resultados muy similares a los obtenidos con Caju, con controles a 3 años también. Estamos preparando para publicarlo. Con el GAT no tengo mucha experiencia. Lo que he hecho yo similar al GAT es en congénito, que es la goniotomía 360 grados, pero en adultos normalmente no he hecho GAT, solo en bebés. Pero me parece fantástica. Tengo unos amigos que la utilizan el GAT y me describen los resultados y la técnica, y es una cirugía que muchas veces lo que es prohibitivo de las mix es el costo. Y en el GAT estamos hablando que comprar un Prolene es barato, ¿no es cierto? Entonces estamos obteniendo una cirugía de muy buenos resultados en un costo mínimo. Perfecto. Excelente tu experiencia, Manuel, en realidad. Nada, yo nuevamente... Santi, perdóname, antes que cierres la sesión, Manuel Escobar, ¿puedes proyectar? Tenía el encargo de Fabián, sabía que nos reuníamos hoy día, me pidió que por favor les recordara la invitación para este webinar el 22 de mayo, ¿no? Estilo de vida en glaucoma, eso va a estar súper, súper genial, ahí está el programa. Y nada, solamente quería cumplir con lo que me pidió Fabián, que
enviarles un abrazo a cada uno de todos nosotros y reiterarnos pues que estamos invitados a este, creo que No, es el quinto webinar. excelente webinar, ¿ah? Imperdible. Yo cuando vi el webinar me acordaba de la semana de glaucoma, donde estuvimos un poco, yo estuve hablando de estilos de vida, de alimentación, que me sentía como un poco, ¿debo meterme a este tema o no? Porque decía, parezco ya nutricionista, pero vale la pena, ¿no? Todo esto que no se habla a veces, de lo que no comentamos y que es para el día a día de nuestros pacientes, ¿no? Eh, Al final le vamos a pasar por los chats de la sociedad estos archivos para que clicleen y lo lleva directamente a la hoja de registro para que estén disfrutando pues, del webinar el día 22. Imperdible, imperdible. Nada, quería nuevamente agradecerte, Manuel, muchísimo No, por aceptar y por tener esta brillante charla. Agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología, a su presidente, el doctor Dino, que está hoy día presente con nosotros. Además, a todo el comité directivo del capítulo de glaucoma, al auspiciador que hoy día tuvimos, a Ancier, que nos permite, gracias a ellos, a organizar estas charlas, y a cada uno de ustedes que nos acompañan. No se olviden, los terceros miércoles de cada mes sesionamos con una charla del capítulo de glaucoma. Manuel, has invitado tú, y espero tenerte en una próxima oportunidad. Y por supuesto que quedamos ante ustedes para cualquier pregunta, opinión, por los chats que ya tenemos todos seguramente en comunicación siempre. Nuevamente muchas gracias y será hasta el siguiente mes en la sesión de glaucoma. Gracias a Juan Carlos, gracias Rafa y gracias Gustavo por acompañarme, porque si no, esto no es más difícil mantener la dinámica, así que muchísimas gracias por mantener la moderación también conmigo. de mi Nada. parte, muchísimas gracias. Disculpa, Santiago. No, Muchísimas no, gracias. no, por favor, Manuel. Tus La verdad palabras ha sido finales un y tu gusto. despedida. La verdad ha sido un gusto participar, agradecerle a Juan Carlos, Rafael, Gustavo, el doctor Dino, gracias por su presencia. Gracias, Santiago, por la invitación. Y bueno, como dijimos, espero que sigamos participando en estas actividades, viéndonos por acá hasta que podamos encontrarnos físicamente, pero ha sido un gusto para mí muy grande participar. Gracias por Muchas la invitación. gracias, Manuel, también. Felicitaciones por tu charla, excelente. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Chao, Manuel. chicos. Hasta Chao, luego, chao. nos Chao, vemos. buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias.